Hoy quiero hablar sobre el valor de la fe católica. Y creo que el modo fundamental en que puede valorarse la fe católica es en los términos siguientes. Un contraste. Hay no católicos que creen en Cristo y se enfocan en la proclama de solo Cristo. Y ese solo Cristo es entendido muchas veces, lamentablemente, en un sentido excluyente, excluyendo la Eucaristía, excluyendo los sacramentos, excluyendo a la Virgen María, excluyendo la intercesión de los santos, excluyendo el magisterio de la Iglesia. Entonces dicen, solo Cristo es un solo excluyente. El paradigma de la fe católica es todo Cristo. Yo quiero todo Cristo. Cristo completo. Cristo con su palabra en la Santa Biblia. Cristo con su cuerpo presente en la iglesia, que es cuerpo de Cristo. Cristo en la Eucaristía, presente allí en el sacramento del altar, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo en la persona de sus santos. Ya decía San Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Así la vida de Cristo la encontramos en San Pablo y en los diversos santos a lo largo de la historia de la iglesia. Ese es el enfoque de la fe católica. Todo Cristo. Al solo Cristo, reduccionista y excluyente, nosotros le hacemos frente con el todo Cristo. Esta experiencia de lo fundamental del todo Cristo que está presente en la fe católica, la vivió profundamente alguien de quien les voy a hacer referencia también luego, que es el ex pastor protestante Fernando Casanova. Es un ex pastor pentecostal con doctorado en teología que, profundizando la Biblia, terminó llegando a la Iglesia Católica. Y él dio un programa que se llama Estoy en Casa, producido por EWTN. Y en ese programa él en el primer capítulo dice, yo lo quería todo. Yo no quería simplemente una experiencia subjetiva de Cristo, ciertas ideas o sensaciones, sino yo lo quería todo. Y ese buscar al Cristo del todo lo terminó llevando a la Iglesia Católica. Porque, por ejemplo, en la Iglesia Católica lo que tenemos es el sacramento del altar, Jesucristo presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y desde esa perspectiva, si Él quiere todo, no va a querer quedarse simplemente con las ideas de Cristo, las palabras de Cristo, los mandamientos de Cristo o la creencia en Cristo, sino va a querer entrar en una comunión plena con Cristo, y la forma más plena de comunión que podemos tener con Cristo en esta vida es en el sacramento de la comunión, de la Eucaristía. Y Él, como enamorado de la Eucaristía, llega a la Iglesia Católica. Y él llega a valorar mucho la fe católica porque es algo que él descubre desde algo que no tiene. Él no tenía la fe católica. Al ser un converso, descubre de forma especial la fe católica. En cambio, quienes nacen católicos o simplemente asumen el catolicismo por costumbre o tradición, corren el riesgo de no valorar la maravilla de la Iglesia Católica. Es como nuestros hijos que tienen comida sobre la mesa. Como están acostumbrados todos los días a tener un plato de comida sobre la mesa, a veces caen ya en no valorarlo porque ya dan por descontado el plato de comida sobre la mesa. En cambio, la persona que ha estado sin probar alimento durante varios días se vuelve loco de alegría con tal que tenga un plato de comida sobre la mesa. Desde esa perspectiva, los que viven constantemente en el catolicismo pueden correr el riesgo de no darse cuenta del valor especialísimo de la fe y la práctica católica, de lo cual suelen ser mucho más conscientes los conversos, porque ellos, habiendo carecido de la fe y práctica católica, al descubrirla, la suelen descubrir a profundidad. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero transmitirles en esta charla. En particular, yo también soy un converso. Dios me ha concedido esa gracia. Si se tratase solo de mí, sin la ayuda de Dios, pues yo ahorita estaría en el ateísmo. Yo llego a la fe católica, primero yo
fui pues un niño católico, luego un adolescente católico, creado en una fe tradicional, pero llegó un punto en que yo rechazo toda esa fe y me vuelvo sumamente anticatólico desde una perspectiva atea, anticristiana y fundamentalmente anticatólica. Le tenía mucho odio, mucha bronca, por decirlo así, a la Iglesia Católica en particular. Pero el proceso de investigación mío para buscar destruir intelectualmente a la Iglesia Católica me lleva a convencerme de la veracidad de la fe católica. Y entonces, siendo yo un converso, llego, por gracia de Dios, a tener la fe católica que antes no tenía. Escucharán esa frase, ¿no? De nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. Bueno, precisamente por mi experiencia de conversión, yo puedo comparar lo que no es no tener la fe católica y lo que es sí tenerla. Así como pudo experimentar Fernando Casanova o así como ha podido experimentar mucho más grandemente, por ejemplo, San Agustín. Hombre que vivió en medio de los placeres, la riqueza y los honores y que le iba muy bien en términos mundanos, pero que sentía que faltaba algo. Y cuando descubre la fe católica, considera todo lo demás como nada. Es también la experiencia de San Pablo. San Pablo, excelentísimo en su religiosidad fariseo-judía. Pero luego San Pablo va a decir en las Escrituras, todo lo tengo por basura comparado con Cristo. Quiero entonces transmitirles esta valoración de la fe católica en unos 10 puntos. Vamos a ello. Primer punto, doctrina. En la fe católica tenemos una estructura muy clara de doctrina y es como una mesa de 3 patas. Esas patas son escritura, tradición y magisterio. No somos solo Biblia, ni solo tradición, ni el magisterio como una cosa aislada respecto de la escritura y la tradición, sino es un modelo de escritura, tradición y magisterio. Supongamos esto como una silla. Bueno, una silla con 3 patas o una mesa de 3 patas se puede sostener. En cambio, tú le quitas una de las patas y se cae. Y uno cae en la confusión y cae en la herejía. Aquellos que andan con la proclama de la sola Biblia y que se van a basar únicamente en lo que claramente enseña la Biblia, tienen la curiosa dificultad de que no pueden ponerse de acuerdo entre ellos qué es lo que claramente enseña la Biblia. Algunos de ellos dirán que claramente la Biblia enseña el rapto, la doctrina del rapto, y otros dirán que no, que claramente la Biblia no lo enseña. Otros dirán que la Biblia claramente enseña una predestinación de estilo calvinista. Otros dirán que claramente la Biblia enseña una visión arminiana por la que habría que rechazar la visión calvinista. Algunos dicen que la Biblia claramente enseña que el don de lengua sigue vigente. Y otros dirán que claramente la Biblia implica que el don de lenguas ha cesado. Entonces, acá tenemos algo curioso, ¿no? Que el paradigma de solo Biblia en la práctica no parece funcionar muy bien. Parece que uno se sienta sobre esa mesa de una pata y la cosa colapsa, ¿no? En cambio, en el modelo católico, lo que nosotros tenemos es una doctrina donde hay una armonía, una unidad armónica, complementaria, orgánica entre escritura y tradición. Porque nosotros creemos en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios fundamentalmente? La palabra de Dios fundamentalmente es Cristo. Evangelio según San Juan 1:1. Al comienzo era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que había una Biblia impresa de 73 libros ahí viviendo junto con Dios desde la eternidad? No. La palabra a la que se refiere es a la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo mismo. Porque en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne. ¿Ok? Entonces, Jesucristo fundamentalmente es la palabra y nosotros creemos en la palabra de Dios. Ahora, Jesucristo nos habla a través de la Escritura, de la Biblia. Pero recordemos también que la iglesia es cuerpo de Cristo. Y entonces la vida de la iglesia de Cristo a lo largo de la historia
es la vida de ese cuerpo, es la vida de Cristo. Y en consecuencia, esta vida animada por el Espíritu Santo nos va dejando una tradición, que es fuente de fe, que surge de esa misma palabra. Palabra escrita y palabra oral. Palabra escrita la Biblia, palabra oral la tradición de la iglesia. Y a su vez, el cuerpo tiene boca y el cuerpo habla. Y así el cuerpo de Cristo, por medio del magisterio, puede hablar y establecer doctrina. Si a mí me preguntan, ¿qué piensas sobre X cosa del protestantismo? Yo casi siempre tengo que responder, mira, esto es difícil porque en el protestantismo en realidad hay personas que creen X, pero también hay los que no creen X. O hay unos que creen una combinación de X e Y y algunos también le incorporan elementos de Z. Hay quienes creen solo una parte de X, pero la otra parte no. Entonces, encontramos ese tipo de dificultad. En cambio, en la fe católica, yo no tengo que inventar mi propia teología, sino que el magisterio de la iglesia ya da unas definiciones claras y respuestas. Si quieres saber qué es lo que cree un católico o debe creer un católico sobre una determinada cuestión, ve al catecismo y ya está. El catecismo es el resumen oficial del magisterio de la iglesia y no tienes que romperte el coco inventando tu propia teología, leyéndote absolutamente todas las fuentes para inventar tu propia teología, como crear la pólvora. Eso sería muy problemático y llevaría a múltiples errores. De hecho, un protestante, un académico protestante convertido al catolicismo, decía una frase que a mí me parece genial. Él decía, ser católico es verdaderamente liberador. Ya no tienes que inventar tu propia teología. O sea, lo que pasa es que si se trata de que ya no tienes el magisterio, si ya no hay una voz autoritativa que establezca doctrina, entonces cada uno con su mayor esfuerzo teológico tiene que ver de constituir las doctrinas que va a creer. En cambio, en la fe católica tenemos el regalo del magisterio, que resguarda el verdadero sentido de la escritura y la tradición. El magisterio está al servicio de la escritura y tradición para protegerlos. Porque Dios guía a su iglesia. No porque confiemos en los hombres, que considerados en sí mismos son falibles, sino porque confiamos en la gracia de Dios, del Dios infalible. Dios, que es capaz de escribir recto en renglones torcidos, puede mantener la doctrina infalible por medio de hombres falibles. Así como los autores bíblicos eran hombres falibles, pero escribieron la palabra infalible de Dios. El mismo principio vale también para la iglesia en general. Segundo punto, sacramentos. Si algo especialísimo tenemos en la fe católica son los sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía. Jesucristo, ya lo dije desde el comienzo, presente allí en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si a ti te dijesen que Jesucristo está pasando por un parque cercano a tu casa, ¿no irías como loco allá? Pues bien, en la fe católica tenemos eso. Tenemos ahí a Jesucristo auténticamente presente. Claro que lo hemos de ver con los ojos de la fe. La fe es para ver esa realidad, esas realidades que no son perceptibles para nuestra vista física. Físicamente sí observamos pan y vino, pero la realidad subyacente es Jesucristo mismo. Esto es algo absolutamente maravilloso. No podemos creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y al mismo tiempo no valorar entonces la gran maravilla que es la Iglesia Católica. Yo solo puedo entender que no lo valore alguien que no cree en el sacramento del altar, pero un católico que cree esto no puede darle poco valor a la misa, por ejemplo. Luego, tenemos el sacramento de la confesión también. Mi objeto aquí no es hacer un trabajo apologético, no voy a encargarme aquí de construir un caso bíblico o patrístico a favor de las doctrinas católicas. Sino lo que voy a hacer es presuponer, lo que estoy haciendo es presuponer la verdad de la fe católica y mostrar cómo entre nosotros los católicos debemos valorar esa fe católica desde nuestros presupuestos católicos. Y eso pareciera algo obvio, pero lamentablemente, como digo, a veces se cae en estar acostumbrados a la fe católica y no darnos cuenta de la maravilla que es. Entonces, ¿qué tenemos en el sacramento de la confesión? Un medio especialísimo establecido para que nosotros
cuando caemos en pecado, podamos tener una instancia que nos ayude a mejorar y que nos da un signo visible del perdón. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo, ¿no?, de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el sacerdote, como fija la doctrina católica, actúa in persona Christi. O sea, no, si yo fuese sacerdote, no podría decir, estaría prohibido que yo diga algo como, yo, Dante Urbina, te absuelvo de tus pecados, porque no es la persona particular del sacerdote quien te absuelve los pecados es Cristo por medio del sacerdote. Entonces, cuando dice el sacerdote, yo te absuelvo, lo hace in persona Christi. Como cuando el sacerdote también consagra la Eucaristía, dice, este es mi cuerpo, pero nadie piensa que es el cuerpo del sacerdote ahí parado, sino que lo está haciendo in persona Christi. Entonces, este es un medio de gracia. Y nosotros caemos muchas veces. Ya el apóstol Santiago en su carta dice que nosotros ofendemos en muchas cosas. Y esa carta está dirigida a comunidad cristiana, de esos cristianos del primer siglo, de la iglesia verdadera, de nuestra iglesia del primer siglo. Y dice que caemos muchas veces, que ofendemos muchas veces. Entonces requerimos ser hijos pródigos constantemente, volver a la casa del Padre. Pero cuando la suciedad está muy pegada, digamos, a una ropa, para que salga la mugre hay que dejarlo en remojo. Y a veces hay que restregar y restregar y restregar. Del mismo modo, para vivir una vida virtuosa, siendo que muchas veces estamos atrapados por ciertos vicios o cierto pecado dominante, necesitamos ponernos en remojo y necesitamos restregar y restregar y restregar. Y si varias veces tenemos que ir de forma sincera al sacramento de la confesión, pues vayamos. El propio Jesús decía que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7. Y el Señor mismo tiene mucho más grande amor que cualquiera de nosotros para con nuestros hermanos. El Señor está dispuesto a perdonarnos, en tanto nosotros estemos dispuestos a cambiar. Y esto implica un genuino propósito de enmienda. Y si fallamos habiendo tenido un genuino propósito de enmienda, tenemos que seguir adelante, examinar qué es lo que tenemos que ir cambiando y seguir. Este sacramento entonces nos ayuda a ponernos en remojo y a restregar, para que por medio de la gracia, en la humildad del sacramento, nos vayamos regenerando en este proceso de santificación. Y digo la humildad del sacramento porque qué fácil es para nuestra soberbia contentarse en yo me confieso solo con Dios. No, yo que tengo que contarle mis pecados a un sacerdote pecador, que es más pecador que yo. Esa es la voz de la soberbia. En cambio, el tener que hacer el esfuerzo de ir y decir tus pecados es humillante. Pero ya San Agustín enseñaba que somos humildes a través de las humillaciones. Y este sacramento ayuda a la humildad, que es la base para construir la santidad. En tercer lugar, quiero mencionar el sacramento del matrimonio. En la visión católica, el matrimonio no es meramente un contrato civil. Lo que eventualmente se dio en los teólogos de la Reforma Protestante es que ya no veían al matrimonio como un sacramento, sino como un asunto civil. Los católicos, en cambio, nos mantenemos firmes en que es un sacramento, en que es un medio de gracia. Y el matrimonio tiene sus cosas difíciles, tiene su dificultad, varios momentos difíciles. Y por tanto, no nos basta nuestra mera naturaleza, nuestras meras buenas intenciones. Necesitamos de la gracia de Dios. La sociedad tiene por base a la familia y la familia tiene por base al matrimonio. En la medida en que haya buenos matrimonios, habrá buenas familias, y en la medida en que haya buenas familias, habrá buenas sociedades, y en la medida en que haya buenas sociedades, habrá un mundo mejor. Así que el mundo mejor se construye desde el matrimonio, en realidad. Y la Iglesia, al establecerlo como sacramento, infunde gracia. De este modo, mucho más grande y segura es la fidelidad del esposo o la esposa, que es fiel a su cónyuge, no meramente por el cónyuge, ni primariamente por el cónyuge, sino primariamente por Dios. Así, por ejemplo, yo le digo a mi esposa, yo soy de modo tal consciente del sacramento
que la fidelidad matrimonial está asegurada porque es mi compromiso con Dios. Primariamente mi compromiso con Dios es serle fiel a ella. Mi compromiso no es primariamente con ella, sino primariamente con Dios. Y eso es mucho más grande. Y eso es mucho más seguro. Y de ahí que el sacramento del matrimonio tenga esta importancia. Tercer punto, intercesores. Pertenecer a la fe católica nos da la conciencia y el acceso de los intercesores. Con la fe católica tenemos conciencia de que tenemos una madre que intercede por nosotros, la Santísima Virgen, y podemos pedir la intercesión de ella. Y podemos pedir también la intercesión de los santos, amigos de Dios. Ya lo dice el libro de Santiago, capítulo 5, la oración del justo tiene mucho poder. Ahora bien, nosotros, ¿cómo somos hechos justos? Según la Biblia, por gracia. ¿Y la Biblia quién dice que es llena de gracia? María. En consecuencia, la intercesión de María tiene que ser particularmente poderosa. Y confiamos en eso. Ese es un regalo que nos viene de Cristo, porque yo quiero todo Cristo. Y Cristo en la cruz, ¿qué dijo? Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice que el discípulo amado la llevó a su casa. Pues bien, yo quiero ser discípulo amado de Cristo. Y como quiero ser discípulo amado de Cristo, pues tengo a la Santísima Virgen en mi casa. Y ella me cuida, y ella me ayuda. Y tengo conciencia de esto en tanto soy católico. Y esto es una maravilla que no se puede desdeñar. O la riqueza de la intercesión de los santos. Si investigamos sobre la vida de los santos y encontramos un santo favorito, pues pidamos la intercesión del santo favorito. Mi santo favorito, por ejemplo, es San Luis María de Montfort, grandísimo devoto de la Santísima Virgen, autor del Tratado de la Verdadera Devoción. Están también las monjas contemplativas en la fe católica, mujeres que dedican su vida a la oración. La patrona de las misiones en la fe católica es una monja de clausura, Santa Teresita del Niño Jesús, que ella rezaba por los misioneros. Noten cómo la patrona de las misiones no es alguien que fue una misionera. La patrona de las misiones no es una misionera. Ella no se fue a tierras lejanas a hablar de Cristo. La patrona de las misiones es una mujer que se quedó encerrada en un convento. Pero es que lo que nosotros podemos hacer en la iglesia, los que estamos en la vida activa, como por ejemplo mi caso que soy apologista, es sustentado espiritualmente en gran parte por las personas de vida contemplativa que están orando. Si se ha dado, por ejemplo, mi conversión al catolicismo es porque hay gente que ha orado por mí. Y Dios ha querido disponer esa gracia y ha querido también mover a esas personas a esa oración. Y entonces todo participa en conjunto. Bien, punto 4. Liturgia. Si algo de bellísimo tiene la fe católica es toda su tradición litúrgica, la belleza litúrgica. Nosotros, por ejemplo, tenemos la misa comúnmente del Novus Ordo. Ciertamente hay ocasiones, lamentablemente no pocas, de desviaciones o abusos litúrgicos en la forma actual de celebrar la misa. Pero considerada en sí misma, el Novus Ordo es una forma legítima de celebrar la misa y celebrado dignamente es algo muy bello. Por ejemplo, yo el año pasado viví en otro distrito, o bueno, ya tendría que decir hace 2 años, porque ya antes de la época de pandemia, estaba en otro distrito e iba a una parroquia de sacerdotes croatas que celebraban la misa muy, muy bien, con una dignidad enorme. Y ojo, no era el rito tridentino, ¿ah? No era el rito tridentino, era el rito Novus Ordo. Pero bien celebrado, pues te da todo ese halo de espiritualidad. Claramente, también hay que mencionar y resaltar el rito tridentino o la misa tradicional. Un rito bellísimo, muy bien estructurado, muy bien pulido, con toda una sólida tradición histórica, sumamente bello. No debe perderse este rito tradicional.
Y hay algunos que se sienten atraídos en lugar de por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa, porque ven que los ritos orientales como que les gusta mucho. Esa es una razón superficial para hacerse ortodoxo en vez de ser católico, porque dejarte llevar simplemente por la estética no es un argumento. Pero ni siquiera llega a ser una razón válida, porque en la Iglesia Católica tenemos ritos orientales. Nosotros estaremos más familiarizados con el rito occidental de la fe católica, pero también existen formas orientales del rito católico, o mejor dicho, ritos católicos orientales. Así que esa belleza de ritos que tiene la Iglesia Ortodoxa, separada lamentablemente en cisma con la fe católica, bueno, no nos lo perdemos, porque en comunidades católicas orientales que están en comunión con el Papa, en comunión con Roma, que son parte de nuestra Iglesia Católica, tenemos igual toda una belleza de ritos orientales. Así que ese elemento de belleza lo tenemos los católicos. Y ese era el punto 4, liturgia. Punto 5, teólogos. En la fe católica tenemos a muy grandes teólogos. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Alfonso María Ligorio. San Agustín, a decir de San Juan Pablo II, habría sido el hombre más inteligente que habría vivido luego de Jesucristo. San Agustín, wow, es un gigante. Podemos ver su experiencia de fe narrada en su propio libro autobiográfico. De hecho, San Agustín habría sido el que inauguró el género autobiográfico en la literatura con su obra Confesiones. San Agustín hace una reflexión espiritual sobre el estado del mundo y la vida eterna en su libro La ciudad de Dios. Tiene tantas frases bellísimas San Agustín. San Agustín, si viviera hoy en día, sería el que tuviera más seguidores en Twitter. Porque esas frasecitas que lanza son absolutamente efectivas. La medida del amor es amar sin medidas. Ama y haz lo que quieras. Esas frases de San Agustín son chispas de genialidad divina, porque Dios en los corazones y en las mentes de sus santos sabe qué poner. Tenemos también al gigante Santo Tomás de Aquino, autor de la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino es el teólogo católico, y me atrevo a decir, el teólogo cristiano más relevante de la historia. En gran parte, las obras de Santo Tomás de Aquino, sobre todo la Suma Teológica, fueron instrumentales para mi conversión de ateo a católico. En Santo Tomás encontramos, por ejemplo, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Él ha hecho comentarios sobre distintos libros bíblicos, ha comentado las obras de Aristóteles, ha hecho disquisiciones filosóficas sobre los sacramentos y sobre la Trinidad, y todo ello es un monstruo teológico. Y tenemos también a otro doctor de la Iglesia, San Alfonso María Ligorio, teólogo extraordinario. San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, tiene un libro titulado El triunfo de la Iglesia, refutación a todas las herejías. Y en ese libro, pues, va a darle refutación a Arrio, a Pelagio, a los maniqueos, a los sabelianos, a Lutero, a Calvino, a Berengario, o sea, a herejes de los diversos siglos hasta la época en que él vivió. Un genio. Y con mucho amor por la Santísima Virgen, como se encuentra en su libro Las Glorias de María, del cual se dice que no está escrito con tinta, sino con fuego de amor. Es un libro extraordinario. Léanlo y se llenan de ternura y de devoción por la Santísima Virgen. Y cuando uno se llena de ternura y devoción por la Santísima Virgen, entonces te llenas de ternura y devoción por Cristo. Porque la devoción a María lo que va a hacer cuando es auténtica es llevarte más auténtica y profundamente a Jesús. Así como María en la boda de Caná, que dijo, hagan lo que Él les diga. 6º punto, filósofos. En la tradición católica tenemos filósofos extraordinarios. Les voy a mencionar algunos contemporáneos. Por ejemplo, Peter Kreeft. Peter Kreeft es un filósofo especializado en el tema de la belleza. Él incluso tiene unos argumentos para demostrar la existencia de Dios a partir de la belleza. Y especialista asimismo en ética. Y él es un converso, él es un protestante converso al catolicismo. En YouTube pueden encontrar su testimonio de conversión. Asimismo tenemos el caso de Edward Fesser.
Edward Fesser es también un converso al catolicismo. Edward Fesser era ateo y eventualmente, profundizando en la lectura de Santo Tomás de Aquino, se convierte en católico. Y hoy en día es un filósofo que publica en múltiples revistas académicas y que está en discusiones de alto nivel con los filósofos teístas más importantes de la actualidad. Edward Fesser es una eminencia. Tiene un libro que se llama Aquino, una guía para principiantes, que es para comenzar a entender desde lo básico la filosofía de Santo Tomás. Tenemos también a Eleanor Stamp, que ella también es conversa, según me refería un amigo, yo me enteré de eso hace poco. Dice que era ella una filósofa, mujer, calvinista, se hizo católica. Filósofa tomista, autora del libro Aquinas, o sea, Aquino, donde hace toda una explicación de la filosofía de Santo Tomás muy, muy interesante. Y esta mujer ha llegado a ser presidenta de la Asociación de Filósofos Cristianos, o sea, académicamente tiene mucho peso, y ahí la tienes, es católica. Séptimo punto, apologistas. Los apologistas son los defensores de la fe. Y en la fe católica actualmente tenemos unos gigantes apologistas, muy buenos apologistas. Ahí está, por ejemplo, Fernando Casanova. Ya les conté, es un ex pastor protestante converso al catolicismo. Y si quieren ver la apologética de él, busquen Fernando Casanova, Estoy en casa, serie completa en YouTube. Y lo que van a encontrar es que él da defensa bíblica de temas como el papado, la Virgen María, las imágenes, el purgatorio, la Eucaristía, etc. Su testimonio de conversión es absolutamente extraordinario. Asimismo, tenemos a José Miguel Arraiz, fundador y gestor de la página apologéticacatólica.org. Considero que es la mejor página de apologética católica en habla hispana al presente. Si ustedes quieren ver buenos artículos de apologética católica, vayan a apologéticacatólica.org. Tiene asimismo José Miguel Arraiz el libro Compendio Apologética Católica y el libro Conversaciones con mis amigos protestantes o mis amigos evangélicos. En tercer lugar, quiero mencionar a Trent Horn en el caso del habla inglesa. Considero que Trent Horn es el mejor apologista católico que tenemos en la actualidad, en el mundo, o sea, a nivel de habla hispana y habla inglesa. Trent Horn tiene múltiples libros, ha escrito sobre muchos temas sobre el aborto, sobre la existencia de Dios, sobre la defensa histórica del cristianismo y sobre la fe católica, defendiendo varios puntos de la fe católica. En ese sentido, Trent Horn abarca bastante más de lo que abarcan incluso Fernando Casanova y José Miguel Arraiz. Trent Horn es definitivamente un monstruo, apologéticamente hablando, y está joven, está bastante joven. Ustedes véanlo, hay sus videos en YouTube y no es un señor de muchos años. No sé su edad actualmente, pero no creo que tenga más de 40 años. Creo que él estará entre 30 y 40 años. Así que tiene mucho por dar. Es un gran regalo de Dios para la iglesia. Punto 8. Científicos. En la iglesia católica tenemos grandes científicos. Gregor Mendel, por ejemplo, monje agustino, que es el padre de la genética. Él hizo unas investigaciones con guisantes para ver las estructuras de herencia genética. Un gigante aporte a la ciencia. O Georges Lemaitre, el sacerdote belga que es el autor de la teoría del Big Bang, tan fundamental en la cosmología contemporánea, ¿no? La noción de la gran explosión. Entonces tenemos al padre de la genética y al autor de la teoría cosmológica más influyente de las últimas décadas y que ha condicionado el entendimiento de la física. Que por supuesto que la discusión ha seguido, yo no digo que la ha cerrado. Más bien al contrario, él ha abierto esa discusión y el abrir discusiones es un aporte fundamental en ciencia. Y tenemos también al fallecido hace no mucho, padre Manuel Carreira, hombre inteligentísimo, sacerdote español, muy claro, muy duro, muy fuerte. Ahí pueden ver algunas intervenciones de él en YouTube, que es bien enfático. Y él es un sacerdote que hasta ha trabajado en proyectos para la NASA. Entonces estamos hablando de científicos de nivel.
Nosotros los católicos no tenemos por qué tener un complejo de inferioridad ni en lo filosófico ni en lo científico. Punto 9. Predicadores. Tenemos extraordinarios predicadores en la fe católica. Si necesitamos predicación que nos ayude a cuestionar la forma en que vivimos y nos muevan el corazón para ir hacia Dios o para permanecer en Dios o para profundizar en nuestra fe y práctica, no necesitamos ir a predicadores no católicos. Entre los mismos predicadores católicos ya tenemos algo extraordinario y mucho mejor de lo que encontramos en otras partes. Me encanta, por ejemplo, las prédicas de Fray Nelson Medina, un hombre de filosofía tomista que explica las cosas de forma muy sencilla y es sumamente sabio y de buen humor. Vean su canal de YouTube, Fray Nelson. El hombre tiene más de 8.000 videos de una cantidad gigantesca de temas. Y previo a la pandemia viajaba de aquí para allá, predicando de un lado y otro. Extraordinario predicador, de verdad. Tenemos también al sacerdote venezolano Roberto Sipols, un gran regalo que Dios ha dado a ese país en medio de las graves dificultades que está pasando y que lleva mucho consuelo. Si tú sientes la dificultad de la vida, el estrés, los problemas, la tristeza, la depresión, la preocupación que te mata, ve al canal de YouTube La Voz de Jesús de Roberto Sipols. Tengo incluso amigos protestantes a quienes yo les he recomendado las prédicas de Roberto Sipols y para algunos es de los mejores predicadores y de alguno por ahí creo que se ha convertido en su predicador favorito. Entonces hasta hay protestantes valorando las prédicas de Roberto Sipols. ¿Cómo lo vamos a desconocer entre católicos? Un sacerdote extraordinario que explica con una sencillez tremenda y muy, muy gracioso. Muy, muy gracioso, pero él no diluye el evangelio. Él te habla sobre el pecado y el pecado mortal y que si vives en pecado mortal te vas al infierno. Así de simple. Esa combinación del sacerdote bonachón, gracioso, pero que al mismo tiempo te tiene la doctrina moral clara, es algo muy bueno. Porque los que te hacen chistecitos, pero sin tener doctrina moral clara, eso es peligroso. Él no es ese caso. Él es de recta doctrina. También hay un joven colombiano que dirige un ministerio llamado Lazos de Amor Mariano, también lo encuentran en YouTube. Se llama el Wilson Tamayo, predicador católico extraordinario también. Busquen las charlas de Wilson Tamayo. Él tiene una serie de 33 programas de cómo consagrarse a Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Consagración a Jesucristo por medio de María en 33 días. Véanlo, son charlas de media hora o una hora que él da. En total 33 charlas en donde te va explicando la espiritualidad católica mariana de forma alucinante. Y vamos llegando al final. 10. Místicos. En la Iglesia Católica tenemos grandes místicos, grandes personas de oración como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita el Niño Jesús. San Juan de la Cruz con sus poemas como La llama de amor viva. Santa Teresa de Ávila, que hizo una reforma de las carmelitas. Y al mismo tiempo tiene obras tan importantes como El Castillo Interior, que lo pueden encontrar en PDF en internet. Una obra mística muy profunda. Y Santa Teresita del Niño Jesús. Jesucristo decía que para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos como niños. Creo que en la historia la persona que más ha entendido eso ha sido Santa Teresita del Niño Jesús. La mejor forma en que esa verdad dicha por Cristo se ha transmitido es, creo, por medio de ella. Hay que leer sus escritos y su espiritualidad, la de la infancia espiritual, la de ser niños en los brazos del Padre. Vemos pues 10 puntos de por qué la fe católica es absolutamente extraordinaria. Así que, hermano católico, no te pierdas de la maravilla que es tu iglesia. Ten conocimiento y conciencia de estas cosas y vívelo. Gracias. Gracias, Dante. Maravillosa tu intervención, tu exposición y realmente enriquecedora y espiritual, no solamente académica. Entonces, bueno, te damos las gracias por habernos apoyado y por habernos dado todas estas herramientas que realmente necesitamos para valorar nuestra fe. Por aquí el interno me preguntaban
y ya vamos a dar el espacio a preguntas y respuestas. No sé cuánto tiempo tengas. Calculemos uno no más de 20 minutitos, creo que sería razonable. Ok, entonces voy a pedir que las personas que quieran preguntar por el chat me pongan su nombre y la pregunta que vayan a hacer sea muy breve para darle tiempo a otras personas que puedan hacer su pregunta. No vayan a alargarse con la pregunta, algo conciso. La primera pregunta que me la hicieron al interior es si podías dejarnos un listado bibliográfico alrededor de los 8 puntos. De pronto me lo escribes, no sé, y yo lo mando al chat, no sé cómo lo podemos hacer, o si lo vas a dar, lo puedes dar brevemente por acá. Sí, a ver, voy a mencionar los libros que claramente se me vengan a la mente por los puntos, ¿ok? Pero no lo tomen como un listado absolutamente exhaustivo ni planificado, pero creo que sí va a ser bastante útil. Listo. A ver, sobre doctrina, el primer punto, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿ok? Y nada de estar leyendo a teólogos raros, no. El catecismo ya es nuestra fuente oficial de doctrina, punto. Luego, sobre el caso de los sacramentos, les recomiendo el libro Visitas al Santísimo Sacramento de San Alfonso María Ligorio. Les va a excitar un amor por la Eucaristía alucinante. Bueno, en cuanto a intercesores, el punto 3, ¿no? 3 intercesores, busquen el libro Las Glorias de María, de San Alfonso María Ligorio, para tomar plena conciencia de la poderosísima ayuda de la Santísima Virgen. Luego, en el caso de liturgia, pues les puede servir el libro El Espíritu de la Liturgia, del Papa Benedicto XVI. En cuanto a teólogos, pues bueno, conviene leer sus obras directamente. Yo recomendaría sin más la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pero filosóficamente eso es pesado. Si quieren algo más sencillo, entonces las Confesiones de San Agustín. El punto 6 es filósofos. Peter Creed, Edward Fesser, Eleanor Stamp. Bueno, les podría recomendar el libro Aquinas a Beginner's Guide de Edward Fesser. Aquino, una guía para principiantes. En cuanto a apologistas, bueno, supongo que la mayoría habla español solamente. En el caso del español, les recomiendo el libro Compendio Apologética Católica de José Miguel Arraiz. Luego, científicos, Gregor Mendel, George Lemaitre, Manuel Carreira. Bueno, sobre esta cuestión de la ciencia y la fe, hay un libro de el padre Mario Arroyo, que lleva precisamente ese título, Ciencia y Fe, una relación posible, algo así es, si mal no recuerdo, donde muestra la armonía de la ciencia y la fe católica. En cuanto a predicadores, pues no es tanto un libro, sino yo les recomiendo ir a los canales de YouTube de Fray Nelson Medina. El canal de YouTube de Roberto Sipol se llama La Voz de Jesús, y el canal de YouTube donde aparecen las charlas de Wilson Tamayo se llama Lazos de Amor Mariano. Finalmente, en cuanto a los místicos, pues ver las obras de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila como El Castillo Interior, o de Santa Teresita del Niño Jesús como Historia de un Alma. Esa sería una rápida reseña bibliográfica. Gracias, Dante. Bueno, tenemos una pregunta muy breve. ¿Qué opinión tienes del padre Luis Toro? Bien, el padre Luis Toro me parece también un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para la iglesia. Ahora, hay un dicho de la sabiduría popular que dice: a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que a algunos, en particular mi caso, tal vez no nos gustan tanto del estilo del padre Luis Toro. Hay otros a quien sí le gusta más su estilo. Pero sea que nos guste o no su estilo, pues de todas maneras la labor que hace el padre Luis Toro es una gran labor y ha ayudado a muchas personas. En particular, mi estilo de hacer apologética es un tanto más académico. Yo cuando participo en debates procuro que sean muy estructurados, con tiempos, con reglas, con fuentes académicas. No solo cito la escritura, sino entro en temas de filosofía y de patrística y todo ello.
Pero ese tipo de apologética es necesario para ciertas personas que no necesariamente van a ser convencidos solo con los argumentos más generales que puede dar el padre Luis Toro. Pero los argumentos más generales del tipo que da el padre Luis Toro llegan a muchas personas, van a llegar a muchas más personas y el Evangelio es para todos. El mensaje de la fe católica es para los grandes intelectuales que requieren un poco más de argumentación, con filosofía patrística y exégesis y meterse al griego, sí, pero también es para todas las personas sencillas que puedan entender más un lenguaje más sencillo como el del padre Luis Toro. Entonces eso, eh, que el padre Luis Toro podrá tener sus defectos, sí, yo también los tengo. Y que no a todos les gusta el estilo del padre Luis Toro, ok, y a varios no les gusta mi estilo tampoco. Por ejemplo, yo soy particularmente bastante académico, bastante sistemático y también soy bastante enfático, vehemente, directo contra los argumentos, ¿no? Hay personas a las que eso les encanta, hay otros a los que no les gusta tanto. Yo hago muchas citas de académicos y todo eso. Hay gente a la que le gusta todo ese trasfondo académico, hay otra gente a la que no. Son cuestiones de estilo si el Señor suscita diversas cosas en su iglesia. Todos contribuimos de un modo o de otro. Aunque algo que sí me gustaría es un poco más de orden en la forma de interacción que normalmente lleva a cabo el padre Luis Toro. Creo que una cuestión es de ordenar un poco los tiempos, las formas de la participación, los modos de hablar. Podría ayudar, podría contribuir a su ministerio, ¿no? De otro lado, pues convendría que al menos en sus charlas para católicos el padre explore un poquito más la exposición de la patrística, ¿no? De forma complementaria. Es importante no descuidar el tema de la tradición de la iglesia. No digo que el padre lo niegue. Y yo entiendo que metodológicamente en debates con protestantes se centra en la Biblia. También entiendo que su ministerio se tiene que centrar fundamentalmente en eso. Pero creo que también sería bueno que un poco de espacio se le dé a la patrística. Al mismo tiempo, Exacto. y para cerrar la respuesta, el padre Luis Toro no es tan estructurado a nivel filosófico. Entonces, como su lenguaje es un poco más popular, eso puede llevar a que a veces el lenguaje no sea el teológicamente más exacto. No necesariamente porque hay error teológico, sino porque no se usa el lenguaje más exacto. Eso es algo que se puede pulir. Pero el padre Luis Toro es alguien que ha mostrado una actitud de querer servir a la iglesia en humildad, porque él en una ocasión dio una declaración sobre los métodos anticonceptivos que no era conforme al magisterio católico. Pero luego, en una conversación con el padre Javier Olivera Gavassi, y que el padre Javier Olivera Gavassi, sacerdote argentino, hizo pública con permiso el padre Luis Toro cambió su opinión en aquello en que sin mala intención había faltado algún punto de magisterio. Y eso es una actitud de humildad muy buena. Sí, él hizo una corrección en el canal del padre, que también recomendamos que lo sigan, al padre Javier Olivera Rabasi, para que no te la cuenten. Y también invitamos a que sigan el canal de Dante Urbina, Dante A. Urbina, por YouTube. Hay unos debates fantásticos. A mí me impactó el que tuviste con un líder del Islam. Me pareció fabuloso los argumentos desde objeciones sencillas, lógicas, de sentido común, y también desde otras posiciones que tú argumentas para defender la fe frente a un musulmán, porque no es lo mismo defender la fe frente a un musulmán que frente a un protestante, o frente a un ateo. Entonces, los invito a que vayan al canal de Dante porque realmente se van a enriquecer. Yo particularmente te he seguido mucho y también soy seguidor, pero me quito el sombrero delante del padre. Luis Toro también mi apreciación es maravilloso. Amo a ese sacerdote y tiene unas controversias que a unos, como dices tú, Dante, a unos les chocan, pero son fabulosas porque él dice, de aquí se pueden ir heridos, pero no engañados. Se pueden ir heridos, pero no engañados. Qué buena frase. Sigo con las preguntas, Dante, que me las están haciendo por el chat y yo te las estoy compartiendo. Maravilloso, dice Elkin. ¿Cómo podemos unir y santificar nuestros hogares? ¿Algún consejo
Sí. para esa pregunta. Familia que reza unida permanece unida. Em, ¿Cómo nos damos tiempo para estar desunidos? O sea, para estar cada uno con el celular en su cuarto por separado, o en el baño por separado, o en la calle por separado, o donde sea por separado, ensimismado con su celular, todos tienen tiempo. Pero para rezar un rosario de unos 20 minutitos en familia, ahí como que nadie tiene tiempo. Bueno, es fundamental hacer oración en familia. El educar a los hijos en la fe y el procurar perseverar en ciertas prácticas de fe es importante. Luego, la base de la familia es el matrimonio y los esposos tienen que procurar amarse entre sí. Esto puede sonar como una obviedad que estoy diciendo, no lo es tanto, porque a veces los esposos, como sacrificados por la familia, se sacrifican por los hijos y descuidan la relación con el cónyuge. ¿Y qué sucede allí? Que eventualmente la relación de los esposos no va bien y eso es lo que más va a afectar a los hijos. Si uno dice, yo me sacrifico por mis hijos y te dedicas a tus hijos, a tus hijos, a tus hijos, y descuidas tu relación con tu cónyuge, quién sabe si eventualmente eso lleva a divorcio. Y ese divorcio va a doler muchísimo más a tus hijos que todo lo que tú puedas haber hecho preocupándote por tus hijos y descuidando a tu esposo o a tu esposa. Entonces, algo que yo diría es que por caridad cristiana, santifíquense esposos amando a sus esposas y esposas amando a sus esposos. Y que eso es difícil y que a veces no da ganas de amarlo, sino de reventarle la sartén en la cabeza ahí a la esposa, quiere reventarle la sartén en la cabeza al esposo, bueno, ejerza la paciencia. ¿En qué parte de la Biblia se instituye el matrimonio? En Marcos 8:34, donde dice Jesús, el que quiera seguirme que cargue su cruz y que me siga. Yo esto lo decía de broma, pues resulta que hace poco preparando un programa de respuestas apologéticas, que es un programa que yo doy para la televisión española, me encuentro con que el Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar del sacramento del matrimonio, cita Marcos 8:34 con eso de cargar la cruz. Entonces, hasta está allí. Y en cierto modo, llevar un matrimonio, llevar una familia es llevar una cruz. No, no es fácil, es pesado. Pero la cruz, con tus solas fuerzas humanas, no la vas a poder llevar, porque si intentas llevar todo el peso de tus hijos y de tu esposo y de tu esposa con tus solas fuerzas, vas a reventar. Y por eso llega de repente el esposo y comienza a gritar a todo el mundo y tratar mal. O la esposa comienza estresada a tratar mal a todo el mundo. Porque con tus solas fuerzas no vas a poder. Tú necesitas de la gracia de Dios y tú necesitas volcar toda esa dificultad que tienes dentro de tu familia en Dios y confiarlo a Él. Y tener paciencia con los demás. Buscando ser santo, cargando la cruz del matrimonio y de la familia es como nos santificamos y como vamos a construir una verdadera familia cristiana. Muchas gracias, Dante. Hay una pregunta interesante. Dice Wilmar, ¿por qué la iglesia no toca los temas de demonología? Y que Dante, si recomiendas algún tema de exorcistas. Y bueno, Dante no recomienda, que si recomiendas algo sobre exorcistas o sobre este tema de, me imagino que la demonología o los casos de infestaciones y todo este tipo de posesiones al respecto. Entre los demonólogos, o más específicamente exorcistas más relevantes católicos contemporáneos, y de hecho los más relevantes del mundo son católicos. De hecho, hace poco hablaba con un amigo protestantes sobre el tema del exorcismo en la Iglesia Católica y en cierto modo eso me dio oportunidad de hacer apologética a favor de la fe católica. O sea, ¿por qué los satanistas se ensañan tanto con la Iglesia Católica si es que es falsa? Si es que es la Iglesia que es su compadre de Satán, supuestamente, ¿no? No, más bien precisamente porque la Iglesia de Cristo es porque los satanistas tanto se enfrascan en saquear templos católicos y profanar la Eucaristía, por ejemplo. Porque Satanás, espíritu maligno que conoce las realidades espirituales, sabe lo que está allí, en ese sacramento, por eso lo profanan. Bueno, los mayores exorcistas católicos, más influyentes al menos, el padre Gabriel Amort, muy bueno, y también el padre José Antonio Fortea.
En el caso de este último, él tiene un libro que se llama Suma Demoníaca, que es un libro donde uno puede encontrar en la primera parte un tratado teológico de demonología y en la segunda parte un conjunto de testimonios o reseñas de la actividad de Fortea como exorcista. Ahora, ¿por qué la iglesia no habla tanto sobre esto? Porque la iglesia se tiene que centrar en proclamar el ministerio de la salvación. O sea, el hablar sobre demonología genera un riesgo. El riesgo de que la gente termina enfrascándose en eso por curiosidad en lugar de por buscar la propia salvación. Entonces el peligro es que la gente termine prestando más la atención a esos temas que a lo que es lo central. De ahí que Pablo en sus cartas hace referencia a los demonios, pero no se pone detalladamente a desarrollar una demonología. Es más importante desarrollar una cristología. Ya lo dice el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por causa de conocimiento. ¿La principal razón por la cual estamos mal los católicos es porque no sabemos demonología? No, la principal razón por la que estamos mal es porque no sabemos nuestra teología moral, porque no sabemos bien cristología, porque no sabemos mariología, ¿ah? Porque mucho de la devoción mariana se hace desde la tradición supersticiosa y no desde el conocimiento auténtico de lo que tiene que decir la tradición de la iglesia. Que la devoción mariana es muy buena y muy legítima, pero tiene que estar bien orientada, como establecía el Papa Pablo VI en su documento Marialis Cultus. Entonces, no se le da centralidad a la demonología porque no es central. Sí, y realmente el centro de la Iglesia Católica es Cristo, es la Eucaristía. Cuando, cuando la gente se inclina hacia los temas de demonología y de exorcismo y de exorcista, generalmente se embeben en eso y puede tenderse la persona a irse, como dices tú, detrás de eso, porque es lo espectacular, porque es lo místico, porque es lo asombroso, y resulta que no hay nada más místico que Dios en un pedazo de pan, que Dios y su sangre en una copa de vino. Más místico que eso no puede haber. Pero, por ejemplo, yo puedo recomendar un libro del padre Gabriel Amor, que me lo leí rapidito, por lo interesante, que se llama El último exorcista. Es uno de los últimos libros que sacó. O que antes de hecho, creo que lo sacaron, ya había fallecido, no recuerdo. El periodista que lo narra de una manera espectacular, en primera y en tercera persona. Entonces, ese es un librazo espectacular. Pero si no amas la Eucaristía, si no conoces quién está ahí en ese pedazo de pan y en esa copa de vino, puedes buscar lo que tú quieras por allá, que no vas a hacer nada, vas a desviar y desvirtuar tu fe. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta como para ir cerrando y ya darle el tiempo? Sí, Dante, pues no quiero abusar de su tiempo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? ¿Quién se atreve? ¿Alguien se atreve a hablar? ¿Queremos oír a alguien? ¿Nadie se atreve a abrir el micrófono? Bueno, Dante. Ya los asusté. Bueno, ahí está Laura, apareció Laura. Buenas noches. Me tardé porque no le podía picar bien, pero agradezco esta plática. Lo sigo en el grupo de WhatsApp. Me da mucho gusto, no conocí a Dante. Gracias por tu tiempo. Solo una pregunta. El día de ayer, por casualidad o porque Dios me puso, vi un video donde hay dos jóvenes mexicanos hablando sobre por qué se alejaron de la fe. Ambos católicos, con familia católica, todo muy bien, de buena familia, de buena posición. De hecho, uno de ellos es cantante del grupo Reiki acá en México, o Reiki, algo así se llama. Pero me llamaba mucho la atención y creo que eres el indicado para resolverme esta duda. Él decía, no he podido creer en ninguna cosa, en ninguna religión, en ninguna espiritualidad, porque a todo le encuentro huecos. Cuando implica el asunto de tener fe, ya no me cuadra. ¿Qué se le dice a un joven que se refiere de esa manera respecto a algo tan valioso como lo es, pues, una relación con Dios, una religión, como uno lo quiera ver? Pero ¿cómo resuelves ese punto de, si tiene que ver la fe, yo no le entro? Porque
Eso no es tangible, eso no se explica con la razón. Yo sé que nuestra fe católica es razonada, eso lo entiendo. Damos razones de nuestra fe y no se divide la fe y la razón. Pero, ¿qué me puedes recomendar? Porque este comentario me hizo mucha mella en mi corazón y sé que no es el único joven que piensa así, sobre todo últimamente, ¿verdad? Gracias. Bien. Lo que hay que preguntarle es, ¿tú estarías abierto a creer si es que se te mostrase que esto es como mínimo razonable? ¿O ya tienes decidido de que la fe es falsa? Si él responde que estaría dispuesto a creer, si es que se le muestra que esto es razonable, deberíamos estar preparados para mostrar las razones de nuestra fe, conforme a Primera de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para dar razón de vuestra esperanza a todo aquel que les pida explicación, y háganlo con paciencia y con mansedumbre. Entonces, nosotros debemos tener conciencia de que tenemos que prepararnos para dar respuesta a los cuestionamientos de sus jóvenes. Los cuestionamientos que realizan los jóvenes son una oportunidad perfecta para la evangelización. Difícilmente van a llegar jóvenes tocando la puerta de la iglesia y diciendo, yo quiero vivir la fe católica. Normalmente ellos patean la puerta con cuestionamientos, y patean no para entrar, sino por patearla. Pero si nosotros somos capaces de dar respuesta a sus cuestionamientos, si él nos pone otro y damos respuesta, y otro y damos respuesta, y lo hacemos con mansedumbre y con reverencia, eventualmente va a comenzar a reflexionar. A lo largo de mi experiencia, por ejemplo en la universidad, he tenido mucha ocasión de dialogar con jóvenes, hoy en día también constantemente dialogo con jóvenes, y me encuentro con ese tipo de situaciones, de que ellos rechazan algún punto de la fe o rechazan la fe en general, y entrando en un diálogo y presentándole razones, eventualmente varios cambian, varios se abren a la idea. No digo que todos, y esto no porque falten razones, sino porque se requiere una disposición de la mente y del corazón. Como decía San Agustín, para quien quiera creer tengo 1000 argumentos, para quien no quiera creer no tengo ninguno. Ahora, yo presento razones y la persona está abierta a evaluarlas. Y por eso la pregunta inicial era, repito, ¿tú estarías abierto a tener fe si se te muestra que esto es razonable? ¿O ya tienes absolutamente decidido y claro y obvio que la fe es falsa? Supongamos que en lugar de responder que estaría abierto, responde no, que la fe es falsa, que él ya lo tiene absolutamente como algo obvio y decidido que la fe es falsa. Le podemos decir simplemente, bueno, seguramente tú te crees muy abierto de mente y muy libre de prejuicios, pero en esta cuestión en concreto no estás dispuesto a dialogar ni examinar la evidencia. Parece que tú ya tienes esto absolutamente decidido y ya cerraste tu mente en que la fe definitivamente es falsa. Entonces dialogar contigo tendría tanto sentido como dialogar con una pared. Cuando se le responde eso, si uno sabe cómo hacerlo, lo va a llevar a reflexión. Y ya quedará en su voluntad qué es lo que va a hacer, pero uno ya le ha dicho las cosas claras. Se le revela que el problema no está en su intelecto, no está en la falta de razones, ya está en su voluntad, porque él ya decidió que esto no puede ser así. Entonces, esto es algo que hay que mostrar, ¿no? Ahora, de nuevo cito el texto bíblico, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Gran parte de estos jóvenes piensan que la fe no es razonable porque en los propios cursos de catequesis o en la propia familia o entre amigos creyentes o familiares creyentes, no se le ha sabido presentar razones de nuestra fe. Entonces, en parte, es responsabilidad nuestra. Y en la medida en que la apologética vaya teniendo más lugar en nuestra formación, menos ocasión va a haber de personas que digan que la fe no es razonable. Más jóvenes en su familia o en su curso de catequesis o en sus conversaciones con amigos van a comenzar a tener conciencia de que sí, de que puede haber respuestas para las dificultades que se plantean respecto a la fe. En suma, lo que yo creo es que si Dios ha permitido que este cuestionamiento que escuchó de tal joven mueva tanto su corazón, es porque ahora Dios quiere que usted mueva sus ojos, sus manos y su cabeza. ¿En qué? En ponerse a profundizar, en ponerse a conocer más su fe católica, en
hacer lista de esos cuestionamientos que comúnmente tienen los jóvenes a la fe católica y ver cómo darles respuesta. Y no tiene que inventar la pólvora. Hay muy buenos apologistas como los que yo he mencionado. Humildemente le invito también a mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube, Dante Urbina va a encontrar respuestas a múltiples cuestiones que son las que suelen cuestionar los jóvenes inteligentes, pero que al mismo tiempo suelen rechazar la fe. Entonces, si Dios le ha movido esto en su corazón, es porque quiere que usted mueva las piernas, que se ponga a correr ese camino de formación de la fe para ayudar a otros. Si Dios ha permitido esto, es para que usted haga bien por otras personas. Dante, apoyando esta pregunta a la señora Laura, iba a decir lo mismo. O sea, los jóvenes, la juventud de ahora está llena más de escepticismo, inclinado hacia el ateísmo, hacia ese marxismo cultural comunista que los ha llevado a renunciar a la fe sin que ellos se den cuenta. Ni siquiera un protestantismo, bueno, muchos también por un protestantismo. Entonces, hay que abordar a la persona de acuerdo en qué posición está. Ese es un consejo que yo le doy a Laura, ¿cuál es la posición de ese joven? Porque si el joven está en una posición protestante, tú tienes que abordarlo con argumentos bíblicos para poder encontrar las diferencias y los huecos que tiene el protestantismo, porque nuestra fe católica no tiene huecos y no es arrogante, no tiene huecos, no tiene vacío. Pero si es un muchacho que está abordando la etapa de la incredulidad, del ateísmo, entonces yo te invito a ver las 5 vías de Santo Tomás, que las tiene bien, perfectamente explicadas Dante, ¿verdad? Sí. Os recomiendo, mañana vamos a tener, nosotros nos reunimos los lunes, Dante, y yo invité, no sé si conoces a Juan Bosco Abascal Carranza, el mexicano, filósofo, escritor. Te invito a que mires su canal. Él tiene una serie de videos, él es psicólogo de familia, psicoterapeuta de familia, y mañana va a estar aquí a las 6:30 de la tarde en una tertulia también, porque él me dijo, puedo el lunes, y yo el lunes no, yo tengo a Dante. Entonces me dijo, bueno, el martes, y yo no, era el otro lunes, pero obviamente no puedo decirle que no a una persona tan ocupada como don Juan Bosco, vive en México. Entonces también están invitados todos los que están aquí a que mañana también se conecten con don Juan Bosco Abascal. Va a hablar de ideología de género. Y don Juan Bosco Abascal tiene también unos argumentos porque él es muy también aristotélico y de Santo Tomás de Aquino, o sea que te vas a identificar perfectamente con él. No sé si lo conoces, Dante. Los argumentos que él maneja también muy simples para un joven que está manejando el escepticismo con respecto a la fe. Entonces te da unos argumentos lógicos y de sentido común para desvirtuar y desarmar a cualquier posición atea. Eso como por complemento a lo que tú explicabas, Dante. Hay una pregunta más, no sé, perdóname, Dante, abusar de tu confianza. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más ya para no abusar de la confianza de Dante y de su tiempo. Ahorita le voy a dar paso de último al señor Bozabé, que me está pidiendo intervención, la palabra, y Ingrid, que me está pidiendo la palabra, y con esto cerramos. Con esto cerramos la tertulia de hoy, para que Dante se pueda ir. Si quieren nos quedamos un ratito más, les doy algunos informes con respecto a lo de mañana y damos por culminada la sesión de hoy. Adelante, bueno, señor. Gracias. Mi nombre es Rodolfo Guacaneme y yo soy diácono permanente de los primeros ordenados en la Arquidiócesis de Bogotá, en Colombia. Saludar y agradecer a Julio y de una manera especial a Dante. Estoy desde un comienzo, agradezco a mi cuñada Maruja en Pereira, que fue la que nos invitó, nos dio esta oportunidad tan maravillosa. Realmente es grande cuando yo escucho a los laicos, porque primero de todo fui un laico, también formado en la Central de Juventudes. Me inquieta la señora que habló de los jóvenes. Tenemos que pensar en ellos, y Julio, estamos totalmente de acuerdo. Es por ahí por donde tenemos que trabajar y darle la importancia a la juventud. La juventud tiene sus intereses propios, tendremos que llegar por ellos
para llevarle el mensaje de Cristo y presentar a Cristo joven, héroe y amigo de los jóvenes. Eso es lo que tenemos que hacer. Así me ganaron a mí, yo digo, porque yo tuve mi conversión de joven a Cristo, pero porque me lo presentó la iglesia recién, el Concilio Vaticano II, en el mensaje último que dio el Concilio Vaticano II. Tante, qué alegría, y ahora en adelante estaré pendiente porque mira, tan sencillo en estos 10 puntos, para mí son los fundamentos realmente de nuestra fe. Estos 10 puntos voy a repasarlo y estudiarlo porque a nosotros nos sirve realmente en nuestro ministerio, y repito, me alegra mucho. Los tendré como todos los días lo hago por los laicos comprometidos en la oración, en la mañana, en la tarde y luego sobre todo en la Eucaristía. Unidos en la oración todos seguimos creciendo en nuestra fe, creciendo en nuestra Santa Madre Iglesia, creyendo realmente y sintiéndonos todos unidos como hermanos en Cristo. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Adelante, Ingrid, con tu pregunta. Hola, buenas noches Julio, buenas noches Dante, gracias por estar aquí con nosotros. En este momento mi nombre es Ingrid Carrol. Mi pregunta o mi inquietud es acerca de los últimos mensajes de Sor Lucía, ¿no? Que es la ruptura de las parejas y la ruptura de familia, que es allí donde prácticamente hay como un segmento donde está prácticamente el enemigo haciendo estragos. Y actualmente en este momento hay muchas familias pasando por mucho dolor, y esa cruz que decías ahorita, Dante, que uno tiene que llevar la cruz de la familia y la cruz del matrimonio, y prácticamente en este momento, en este instante, se están derrumbando muchísimas familias y muchísimos matrimonios. ¿Qué opinas de eso? Jesús, al hablar de los últimos tiempos, decía, ¿acaso quedará alguno con fe? También la Biblia nos dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Entonces, si hay, digamos, crisis en la sociedad y crisis en las familias, es porque hay crisis en los matrimonios. Y es porque se está perdiendo la vida de fe y la caridad. A la Madre Teresa le preguntaban qué es lo que cambiaría ella del mundo. Y ella respondió, a mí. Lo que nosotros podemos cambiar fundamentalmente es a nosotros mismos. Y ese cambiar a nosotros mismos implica cambiar nuestras actitudes dentro de la familia. Ahí podemos comenzar a construir. Nótese que a partir de nuestra familia salen otras familias. Se constituyen otras familias. Así que influir en una familia es influir sobre la sociedad. Pero al mismo tiempo nosotros debemos tener conciencia de nuestra fe católica en nuestras decisiones políticas. En la decisión de votar o no votar por tal o cual candidato, la fe católica debe funcionar como mínimo como regla negativa. Cuando digo la frase regla negativa me refiero a no necesariamente la fe católica te va a decir por quién votar, pero al menos con los puntos de fe católica sí deberías tener claro por quién no votar. O sea, quiénes son los candidatos que van contra los bienes que protege la fe católica. Y Benedicto XVI estableció cuáles son estos bienes: vida, familia, bien común. Entonces, si vemos propuestas políticas que afectan vida, por ejemplo con el tema del aborto, o afectan familia, legalizando cosas que van contra la dignidad propia de lo que es el matrimonio, o atentan el bien común por el lado político, económico, moral, etcétera, pues hay que oponerse a tales cosas, ¿no? Y eso implica hacer cierto pronunciamiento. Desde esa perspectiva también uno debe utilizar hoy en día sus espacios en redes sociales, el asociarse con personas y todo ello para dar la batalla. Si vemos el libro Apocalipsis, no se nos dice como que nosotros los cristianos mundanamente vamos a ganarle la guerra al mundo, sino de lo que se habla es de que los cristianos se van a mantener en fidelidad hasta el final, los verdaderos cristianos, en medio de un mundo donde las cosas se van a complicar mucho. Entonces, a lo que nos llama Jesucristo fundamentalmente no es a tener un triunfo mundano
en que automáticamente todo el sistema económico y político nos haga caso al Evangelio de Cristo de un día para otro, sino lo que nos pide es perseverar, y perseverar incluso en medio de un mundo que nos da la contra. El tener la valentía de luchar para Cristo, incluso cuando el mundo nos da la espalda o no nos da la razón, o incluso cuando encontramos pocos resultados, pero siendo coherente con Cristo, eso es lo que nos pide Cristo. Y ciertamente cuando vemos el mundo que está tan mal, como que nos da ganas de deprimirnos humanamente, pero Jesús lo dijo en Juan 16:33: en el mundo pasaréis aflicción, pero no tengáis miedo, pues yo he vencido al mundo. Gracias, Dante. Gracias, Julio. Gracias, Dante. Dante, qué pena. Un amigo me insistió, necesito hacer una pregunta. Ya, dale, Me dale. habían hecho una particular, ya no voy a dar más espacio porque tampoco, pero hay dos preguntas. Una que me habían hecho, te la voy a transmitir, que es una pregunta dura. Creo saber tu respuesta, pero vamos a ver. Y la otra voy a darle paso a José Luis Luna, que me pidió, después de que yo te haga esta pregunta, que me la hicieron al principio y se me había pasado. ¿Cuál es tu posición, cuál es tu opinión sobre la comunión en la mano? A ver, la comunión en la mano es una forma válida de comunión de acuerdo a lo que establece la iglesia. O sea, no es que cada uno de nosotros nosotros no somos el magisterio. O sea, la iglesia tiene un magisterio y establece cosas. Entonces, en primer lugar eso, la comunión en la mano es válida. Pero considero al mismo tiempo que no es la forma más conveniente, si bien es válida. De este modo, considero sumamente preferible, en toda la medida en que esté posible y disponible, la comunión en la boca. ¿Por qué? Porque los católicos creemos, y esto es la fe de la iglesia de los primeros siglos, que en cada partícula de la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahí está el cuerpo de Cristo. Entonces, en la comunión en la mano lo que se da más riesgo es de que se queden partículas, ¿no? Entonces, con esta cuestión, pues uno tiene que ser sumamente cuidadoso, tener mucha reverencia a la Eucaristía. Se ha perdido bastante la reverencia a la Eucaristía. Pero, de todas maneras, no podemos llegar a un fanatismo en que terminamos valorando más la forma de la comunión que la esencia de la comunión. De hecho, había una persona que me hacía la consulta hace un tiempo al WhatsApp. Me decía: Dante, a la misa en la que yo voy ahora por la pandemia solo están dando la comunión en la mano. Entonces, ¿debería yo elegir no comulgar? Y yo le dije: mira, en la comunión está verdaderamente Jesús. Suponte que de repente tú sabes que Jesús va a ir a cenar a tu casa y que tú quieres recibirlo en unos platos para darle de cenar en unos platos de loza fina y con unos cubiertos de plata. Pero suponte que unos momentos antes de repente te lo roban y lo único que tú tienes son platos de plástico, cubiertos de plástico que pudiste comprar al último momento. ¿Tú qué vas a hacer? Le vas a decir: no, Cristo, ya no vengas, ya no cenamos juntos porque no tengo lo de plata y la loza fina para recibirte. O igual lo recibes, entendiendo que no es la forma más conveniente recibirlo, pero bueno, es lo que hay. Entonces le dije: no te puedes perder la sustancia de la comunión por el hecho de que hay una forma imperfecta. Me parece que la comunión en la mano es imperfecta, pero no es que sea inválida. ¿Ok? Me parece mejor, más digna la comunión en la boca, pero ya está. No por un asunto de la forma de recibirlo yo voy a desdeñar la cuestión de la sustancia y recibir a Cristo. Gracias, Dante. De hecho, el documento para la doctrina de la fe es claro y dice que el mismo documento resalta cuál es lo más importante, la forma más importante de recibirlo, que es de rodillas, ojalá, y en la boca. Ese sería el escenario ideal, o en la boca de pie. Y ya como una excepción en la mano. O sea, si la iglesia tiene las llaves y la iglesia abrió esa puerta como una excepción, pues, pero como tú dices, no es la forma más adecuada. Pero bueno. La excepción es válida, pero no está bien que se convierta en regla. Lo peligroso que está sucediendo es que se está convirtiendo en regla. Eso es lo malo, sí. Y eso es lo que está doliendo, que se puede terminar convirtiendo en regla.
Y ahí es donde tenemos que dar la batalla, mirar a ver cómo la damos. Sí. Bueno, le vamos a dar paso ya a la última pregunta. José Luis Luna. Adelante, José. Gracias, Julio. Buenas noches, Dante. Mucho gusto. Buenas noches. Mi nombre es José Luna, soy amigo de Julio y para todos muy buenas noches. Yo tengo una inquietud, Dante, y es que para mí la persona que es apologeta es un contradictorio razonable. No sé si entiendes lo que estoy diciendo, pero voy a ser un poquito más extenso. O sea, pienso que como la apologética es la parte de la teología que defiende de forma razonable los dogmas de fe, entonces te hago la pregunta porque ¿en qué momento o cuándo utiliza uno de manera efectiva la razón o el misterio para entender a Dios? Por ejemplo, tú sabes que Dios es un misterio y citando a Santo Tomás de Aquino, tú sabes que estaba Santo Tomás de Aquino a la orilla de la playa, tratando de descubrir los misterios del Señor, cómo era Dios, entenderlo como tal, y se encuentra con un niñito que está sacando agua del mar y echándola en un huequito. ¿Ya? Y llega Santo Tomás y le pregunta al niño, niño, ¿qué haces ahí? Estoy vaciando todo el océano en este huequito. Y él le dice, eso es un imposible, eso nunca lo vas a poder hacer. Y el niño pues le dice a Santo Tomás, pues así es Dios, es tanto misterio que por mucho que quieras razonarlo, buscarle y entenderlo, nunca lo vas a poder entender. Entonces, ¿cómo hace uno, Dante, para acercarse o para acercar a una persona a Dios utilizando el medio apologético cuando son dogmas de fe y hay que creerlos como tal? Sin duda, sin mayor explicación, porque son verdades absolutas. Entonces, ¿cómo hace uno? Quisiera que tú me ayudaras para saber cómo llegarle a una persona a través, como ahorita que decía Julio, que explicaba lo de la Eucaristía y también lo de la parte mística. ¿Cómo hace uno para de pronto con un ejemplo de una vivencia mística que es, imagínate, totalmente misteriosa por la forma en la que Dios se te acerca y se te manifiesta, o cómo utilizar la razón? O sea, cómo buscar ese equilibrio. Yo quiero que me ayudes con eso, para yo saber entonces de pronto cómo llegarle a una persona, cómo atraerla hacia Dios. Ayúdame, por favor. Bien, a ver, bueno, primero precisar que esta anécdota se atribuye a San Agustín, ¿sí? Y es una anécdota en donde San Agustín estaba reflexionando en la playa sobre cómo entender la Trinidad. Y pese a eso, San Agustín escribió un libro sobre la Trinidad. Y San Agustín es proclamado doctor de la Iglesia y dentro de las grandes obras de San Agustín está De Trinitate, su tratado sobre la Trinidad. El problema no es el que con nuestra razón podamos acceder a ciertas cosas. El problema es si con nuestra razón pretendemos encerrarlo todo y pretender que ya captamos absolutamente todo de Dios. Santo Tomás distingue en ese sentido la comprensión del conocimiento. Nosotros podemos, por medio de la razón, conocer ciertas cosas de Dios, en tanto el conocimiento se entiende como una proyección de nuestro entendimiento a la realidad del objeto que es Dios. Pero si hablamos de comprensión, comprensión significa abarcar el 100% del objeto en nuestro intelecto. Y de Dios, que es infinito, y nuestro intelecto, que es finito, eso no va a ser posible, no lo vamos a poder abarcar al 100%. Entonces, ¿cómo entender esto del misterio? Pues que es razonable creer en el misterio. O sea, una cosa razonable que se puede mostrar por la razón es que la propia razón tiene límites. Pero lo propio de la fe siempre podemos mostrar que no es irracional. Las verdades de fe son suprarracionales en el sentido que superan a la mera razón natural del hombre, pero no son irracionales porque no hay ninguna de ellas correctamente entendida que contradiga algún principio fundamental de la razón. Luego, hay que entender que un católico debe creer firmemente las verdades de fe, los dogmas definidos. Pero eso no significa que sin explicación. O sea, que no debamos tener dudas en nuestro corazón, eso por supuesto es lo que se espera, lo ideal. Pero eso no es lo mismo que decir sin explicación. Precisamente profundizar en la fe católica es conocer la explicación. Yo no solo creo, Jesús está presente en la Eucaristía, punto. No, o sea, en el catecismo hay una explicación a este respecto, hay una formulación a este respecto. Leo a Santo Tomás y las explicaciones que da sobre la Eucaristía y a San Agustín y tratados espirituales también y todo ello.
Entonces, el hecho de que creamos firmemente en un dogma no es contradictorio con el hecho de que busquemos profundizar en la explicación. Por ejemplo, el hecho de que uno vaya a amar a su esposa y no se vaya a ir con otra mujer, ¿quita el que deba conocer cada vez más y mejor a su esposa? No. Del mismo modo, el hecho de que tú creas en un dogma y no vayas a cambiar de dogma no quita que tú puedas profundizar en el entendimiento del dogma. Al mismo tiempo hay que entender que el estándar de creer firmemente en el dogma por fe en la iglesia es lo propio el católico. Pero cuando dialogamos con el que no es católico no le podemos poner ese estándar. Cuando dialogamos con el que no es católico tenemos que partir de alguna fuente común. Y la fuente común no es el dogma de la iglesia, que nosotros sí tenemos y el no católico no tiene. Y el no católico no cree en la autoridad del magisterio, por eso es no católico. Entonces, ¿cuál es la fuente común? Bueno, con un protestante la Biblia y con alguien no cristiano la razón natural. Y es eso lo que tendremos que aplicar. ¿Cómo aplicarlo? Ya eso es la labor de la apologética que pues pueden encontrar desarrollada en las fuentes que yo les he recomendado y bueno, en mi canal de YouTube también procuro hacer esto. Gracias, Dante. Un último aporte y me voy atrás a lo de Ingrid, porque me acordé ahora con respecto a las familias. Hablamos de la división y cómo Satanás quiere, el ataque principal y fundamental es contra la familia y contra la iglesia, ¿verdad? Ataca a la iglesia y ataca a la familia sistemáticamente. Y hablamos de división en las familias cuando ni siquiera podemos saber lógicamente y de una forma razonable que estamos unidos, como dice San Pablo, o como dice, bueno, San Pablo dice místicamente, cosas que no podemos entender. El Génesis lo dice, ahora no somos dos, sino que ahora somos una sola carne. Pero resulta que cuando nos toca ir, tú lo tocaste, a una votación, el esposo vota liberal y la esposa vota conservador, o al revés. O el esposo vota por el abortista y la esposa vota por el blanco. Entonces, no, ya ahí estamos divididos, partimos divididos. Es una reflexión que yo hacía hace precisamente unos días. Si usted es una unidad, es una familia realmente, y usted se casado realmente, no entre comillas, por el sacramento, que es la gracia, usted y su esposa son un núcleo, son una unidad. Y esa unidad debe concertar cuál es la mejor opción para su familia, para el mundo. Entonces, de salida ya la familia está dividida porque el uno es una cosa y el otro es otra cosa. Quería dejar ese aporte para finalizar. Y me dice un amigo que no le quedó clara una respuesta antes. No sé si le podrías dar la oportunidad de que te contrapregunte algo que preguntaron, creo que sobre la comunión. No sé, Wilmar, y ya cerramos con esto. Adelante, Wilmar. Bueno, no, él dice que no le quedó claro algo sobre la comunión. No, parece que por error se salió. Pero bueno, yo entendí claramente cuál era la posición y por eso me adelanté. Tu posición no es tu posición, es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es, se puede comulgar en la mano y se puede comulgar en la boca. Ahora, ¿cuál es la mejor? Ya la historia nos ha demostrado que la mejor manera, y los documentos dogmáticos también, los documentos pues, ahora no recuerdo cómo llamarlo, pero los documentos magisteriales nos dicen que la mejor forma es en la boca y si es posible de rodillas. Eso lo dice el magisterio, nadie está, ahí no hay. Y si le metemos digamos que el atenuante de que mientras la excepción se está convirtiendo en norma, la excepción que era la mano, se está convirtiendo hoy en norma porque lo vivo todos los días con mucho dolor, vemos que esa norma está siendo dolorosa para el mismo Cristo porque mucha gente comulga, se sacude las manos, se limpia acá, cae en partículas, el que viene detrás pisa a Cristo y por eso es que hoy en día se están dando tantos milagros eucarísticos
no solo por el amor que Cristo tiene a nosotros, sino por el dolor que le estamos causando de tanta profanación. A veces queriendo y a veces sin querer. Ahí está Wilmar. No sé, Wilmar, si querías hablarle antes ya para finalizar. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Dante. En el tema que hice respecto a la demonología, es que no solamente es ir a los misterios del príncipe de las tinieblas, sino a las argucias del mal, las estrategias que usa para atacar a la gente, a las personas. Entonces tenemos entre esos ataques como la estrategia de la nueva era, incluso el ataque con tantas sectas, tantas divisiones, el ataque por los medios, ya sea videojuegos, revistas, televisión, música. ¿Y por qué se enseña tan poco? Eso es lo que yo quería preguntar. ¿Por qué la gente sabe tan poco de ese tema? Y no estoy hablando de cosas misteriosas, es el diario vivir. Desde el punto en que una novela ya viene una contaminación espiritual, pero eso no se es explicado. Hoy tenemos muchos católicos que después de salir de una misa van donde el brujo, por ignorancia. No saben lo que están haciendo. Cuánta gente que está de cierta forma contaminada espiritualmente, tienen obsesión satánica, no lo saben. Es algo extraño. Van y le preguntan a un sacerdote o a algunos, muchos sacerdotes, y ellos tampoco saben y terminan en las manos de un brujo o un curandero. O sea, ¿por qué no hablar de ese tema? A eso me refería Dante. Muchas gracias, Julio. Quien tenga una espiritualidad desde la doctrina de la Iglesia, conociéndola en el catecismo, que es sencillo de entender y leer, que entienda claramente la explicación de los mandamientos y que el acudir a brujos es gravemente en contra del primer mandamiento. Quien tenga una espiritualidad en que confía en Dios y en donde su pan de cada día es la Eucaristía, y donde si necesita una ayuda sobrenatural poderosa y urgente para algún problema tiene la intercesión de la Santísima Virgen. Quien tiene claro esos temas de doctrina, no solo de devoción, práctica, sentimientos, sino también de doctrina, no va a acudir a tales brujos. Yo creo que esos son los medios de primera línea que se deben usar. Si ya en una segunda línea se requiere el conocimiento de demonología, pues bueno, pero yo lo pondría en segunda línea. Porque la razón por la cual la gente va a brujos no es porque no conozcan tratados de demonología. La razón por la cual la gente va a brujos es porque no conocen bien su fe y terminan cayendo en la superstición y no tienen una vivencia comprometida con una genuina devoción a Dios y con Eucaristía y sacramentos y ello, ¿no? Entonces, es en función de que no ponen atención a lo central que se desvían a cosas secundarias. Bueno, muchas gracias, Dante, por tu respuesta, por tu tiempo. Se extendió, perdóname. Que Dios te bendiga, te siga llenando de mucha sabiduría, de mucho amor, que te bendiga a ti, a tu familia, que la Santísima Virgen María los arrope siempre y los custodie con San Miguel, San Rafael y San Gabriel Arcángeles, y que nada, que sigas creciendo en ese ministerio que el Señor te ha dado, es defender la fe, hablarle a muchas personas, y que tu palabra convierta a muchas personas para volver a nuestra fe católica.